Te vendieron esta historia como si fuera simple seguridad fronteriza, como si todo se redujera a patrullas, a números, a fentanilo, a migración, pero cuando el Pentágono empieza a recibir control directo de una franja de tierra pegada a México, cuando esa franja se redefine como zona militar y cuando de pronto aparecen vehículos blindados y barcos de guerra alrededor del mismo mapa, ya no estás viendo una política migratoria normal, estás viendo otra cosa. Y lo más inquietante está ocurriendo justo cuando las cifras de cruces ya venían bajando. O sea que la urgencia no cuadra con el tamaño del despliegue. Y cuando la urgencia no cuadra, lo que queda es la intención. Todo empezó con una idea que muchos recuerdan como exageración de campaña. En 2022, un candidato republicano, Blake Masters, se paró a la frontera y lo dijo sin vergüenza, que había que militarizarla, que había que terminar la invasión, que el problema no era un debate técnico, sino una batalla existencial. Ese tipo de discurso se escuchaba como propaganda para ganar votos, ruido, un comercial más. Pero la clave es esta: a veces el comercial no es el final de la historia, es el ensayo general, es la forma de preparar a la gente para que, cuando llegue lo impensable, ya no se sienta impensable. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Porque ahora la propuesta ya no suena como una frase agresiva de candidato, ya aparece como plan de gobierno de seguridad nacional. Y el que lo cambia todo es el mecanismo. No es solo enviar más agentes o reforzar vallas, es convertir una franja federal en instalación militar y usar esa transformación legal como palanca. Esa franja existe desde 1907. Se llama Roosevelt Reservation, un corredor estrecho de tierra federal que corre a lo largo de partes de California, Arizona y Nuevo México, pegada a la línea fronteriza. Durante décadas, ahí hubo vigilancia y presencia federal, pero no era una base, no era un perímetro con lógica de combate, no era una zona restringida manejada como si estuvieras entrando a una instalación militar. Ahora imagina el giro. Si la frontera deja de ser, en términos legales, un punto de entrada civil y pasa a ser un área militar restringida, el que cruza ya no es tratado como alguien que entró al país para entregar a una autoridad civil. Es tratado como alguien que invadió una instalación militar. Suena técnico, pero esa diferencia técnica es una bomba política, porque abre una puerta para endurecer castigos, para cambiar el tipo de arresto, para justificar detenciones bajo reglas de seguridad militar y para fabricar un limbo donde el ciudadano común y el migrante no juega con las mismas reglas de siempre. Y ahí es donde empieza el lo real, cuando el derecho rediseña para que el poder tenga más margen, no para que el problema se resuelva. Y esto no se quedó en papel, se materializó con botas, ruedas y acero, soldados, miles activas, no solo Guardia Nacional, unidades con entrenamiento de combate, brigadas con vehículos Stryker, esos blindados de 20 toneladas diseñados para transportar soldados con sensores y capacidades que no necesitas para detener a alguien con una mochila. Si tú ves un Stryker en una carretera, no estás viendo un mensaje, estás viendo un instrumento de guerra adaptado a una narrativa doméstica. Y el mensaje que envía no es a los migrantes, el mensaje es a la audiencia interna. Esto es una amenaza militar, aunque la realidad sea otra. Es propaganda con metal. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si de verdad fuera un tema de emergencia fuera de control, tú esperarías un repunte enorme de cruces, una crisis desbordada. Pero lo que se reportó en esos meses fue lo contrario. Las cifras de detenciones ilegales estaban cayendo fuerte. Entonces, ¿por qué escalar así? ¿Por qué una parte de la frontera en zona de defensa? ¿Por qué era el Pentágono en el centro de la ecuación? La respuesta obvia es política. Trump construye poder con una sensación, alarma permanente. Cuando la gente vive en alarma, acepta cosas que normalmente no aceptaría. Acepta decretos, acepta de derechos, acepta que el gobierno concentre más fuerza por seguridad, acepta que el ejército sea normal en la calle. Y una vez que esa normalidad se instala, ya no se trata de migración, se trata de gobernar con miedo. Porque si el miedo se enfría, el poder también se enfría. Entonces el miedo se alimenta, se reinventa, se amplifica. Y si la realidad no da suficiente miedo, se fabrica una nueva realidad legal
Además, hay otro incentivo: el dinero. Un país puede discutir por años en el Congreso si da recursos para más muro, más tecnología o más agentes. Pero cuando es una misión militar y es el tema dentro del marco de defensa nacional, empiezas a tocar los presupuestos gigantescos de defensa. Y ahí ya no estás pidiendo fondos para migración. Estás reasignando recursos de guerra hacia un teatro doméstico. Y en Estados Unidos, cuando algo entra al de defensa, se vuelve más fácil mover cantidades enormes con menos resistencia política. Ahora, de verdad cambia es cuando esto se combina con el componente marítimo. Porque una cosa es militarizar por tierra, y otra es ver destructores de la Marina en la costa, bajo el argumento de interdicción y apoyo a operaciones fronterizas. Técnicamente pueden decirte, no es contra México, es contra el tráfico. Y quizá verdad en su misión declarada, pero en geopolítica el símbolo pesa. Un destructor no es un dron de vigilancia, un destructor es una plataforma de poder. Y ponerlo cerca del mapa fronterizo manda un mensaje regional. Podemos escalar cuando queramos, y eso, para un país vecino, no suena a cooperación, suena a presión. Entonces, cuando juntas las piezas, tierra convertida en zona militar, bases de combate patrullando, blindados Striker y presencia naval armada en el Pacífico, la escena deja de parecer un operativo migratorio y empieza a parecer un ensayo de algo más grande. Un país acostumbrándose a ver su frontera como frente. Y cuando un país grande empieza a ver su frontera como frente, el vecino deja de ser vecino. Se convierte en teatro. Y eso es peligrosísimo, porque en un teatro, cualquier error te paga caro. Una persecución que cruza líneas, un disparo mal dirigido, un incidente, una provocación, una confusión. La escalada no siempre nace de una orden. A veces nace de un accidente en un ambiente donde ya todo está armado para explotar. Y justo cuando crees que esta se limita a Estados Unidos y México, entra el segundo golpe. Porque el mundo también está cambiando el lenguaje. Y Canadá lo sintió de una manera brutal. Reportes confirmados eran que China ejecutó a 4 ciudadanos canadienses con doble nacionalidad, condenados por delitos relacionados con drogas. Y lo más frío del asunto no es solo la ejecución, es el mensaje. China no reconoce la de ciudadanía. Para Beijing, si naciste chino, eres chino. Y punto. Eso significa que la presión consular occidental pierde fuerza, y eso deja a Canadá y a cualquier país frente a una realidad dura. Tus pasaportes no siempre te protegen cuando chocas con un sistema que decide que tu identidad legal no existe. Pero esto no apareció de la nada. Hay contexto. Desde 2018, la relación Canadá-China entró en caída libre con el arresto de Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei, detenida en Canadá a petición de Estados Unidos. Poco después, China detuvo a 2 canadienses, los dos Michaels, en un caso que Ottawa y muchos analistas interpretaron como represalia. Luego vino el intercambio indirecto, la liberación, el daño, la desconfianza, y después la guerra comercial silenciosa, aranceles, restricciones, tecnología, 5G. Y en 2024, Canadá anunció medidas durísimas, aranceles altísimos contra vehículos eléctricos chinos y también contra acero y aluminio. Y China respondió con castigo a productos agrícolas y alimentarios canadienses. Es el manual completo de presión económica. Ahora añade el ingrediente humano. Ejecuciones. Y ahí la tensión deja de ser solo comercio y diplomacia. Pasa a ser trauma nacional, porque le estás diciendo a un país, tu presión no cambia nuestra decisión, tu indignación no nos mueve, tus llamados humanitarios no pesan. Eso no es solo justicia interna, es señal geopolítica, es poder mostrando que no negocia su soberanía judicial, y también es un recordatorio para Occidente. El tablero ya no es uno solo, hay varios tableros, con reglas distintas, y tú no decides en cuál juegas. Y aquí aparece una que conecta con las otras dos, la idea de un orden multipolar donde la fuerza y el castigo vuelven a ser herramientas normales. En un mundo así, las democracias liberales empiezan a endurecerse por dentro para competir por fuera. Y eso te regresa al principio.
militarización doméstica, expansión legal del Estado y uso del miedo como pegamento político. Canadá lo vive con China, Estados Unidos lo vive en su frontera y México queda atrapado justo en medio, siendo vecino directo del país que está normalizando el lenguaje de invasión, repeler, zona de defensa. Y en medio de ese ambiente, México manda su propio mensaje, no militar, sino moral y diplomático, con Claudia Sheinbaum, porque mientras Estados Unidos empuja un marco de seguridad, México empuja un marco de principios en el escenario internacional. Sheinbaum recibió oficialmente a la embajadora palestina en México, Nadia Rashid, y la Cancillería mexicana expresó consternación por la reanudación de hostilidades en Gaza y la pérdida de vidas civiles. Y además, México se movió en la esfera legal internacional. Presentó una intervención ante la Corte Internacional de Justicia en el caso relacionado con la Convención contra el Genocidio en Gaza. Eso coloca a México en una posición clara. Quiere ser visto como actor con política exterior propia, no como satélite. Y esto tiene un peso simbólico extra por la historia personal de Sheinbaum y por la manera en que los debates se polarizan, porque muchas personas intentan reducir el conflicto a identidades religiosas, y la realidad es más compleja. Una cosa es ser judío, otra cosa es apoyar toda política de un gobierno. Y en todo el mundo, incluyendo dentro de Israel, hay voces judías y no judías que critican acciones del gobierno israelí, que denuncian abusos y que exigen otra salida. Entonces, cuando una presidenta mexicana con raíces judías sostiene una crítica desde un marco de derechos humanos, rompe la narrativa simplista, le quita a los extremos su arma favorita, la idea de que todo se explica con ellos contra nosotros, y la reemplaza por algo más peligroso para el poder, principios consistentes. Ahora vuelve a unir las tres historias, porque ahí está el verdadero patrón. Estados Unidos está elevando su frontera a categoría de misión militar, con lenguaje de invasión, con control del Pentágono sobre tierra federal, con tropas y hardware de combate. China está mostrando que no le tiembla la mano en casos que golpean a países occidentales, aun cuando eso genere crisis diplomática, y México está señalando que su política exterior no va a alinearse automáticamente con Washington, ni en seguridad ni en narrativa, y que puede tomar posiciones incómodas en temas globales. Eso es un cambio de época, no es un titular aislado, es el mapa moviéndose, porque si Estados Unidos normaliza que la frontera sea una zona militar, mañana puede normalizar que cualquier problema social sea un problema militar. Y si China normaliza que la diplomacia no suaviza decisiones internas cuando es en juego el mensaje de soberanía, entonces las tensiones en Occidente se resuelven con llamadas y comunicados, se resuelven con presión y castigo. Y si México empieza a moverse con más independencia, Washington lo va a notar. Y cuando Washington nota independencia en su vecindario, históricamente no responde con aplausos, responde con presión. Entonces la pregunta real no es si militarizan o no militarizan. La pregunta real es, ¿qué pasa cuando una superpotencia empieza a tratar su relación con el vecino como un frente? Al mismo tiempo que el mundo se vuelve más duro, más frío, más dispuesto a castigar y menos dispuesto a negociar? ¿Qué pasa cuando lo excepcional se vuelve rutina? Porque una vez que el soldado en la frontera se vuelve normal, una vez que el blindado se vuelve paisaje, una vez que el destructor en la costa se vuelve parte del operativo, la siguiente escalada ya no se siente como escalada, se siente como continuación. Y ahí está el riesgo más grande. El riesgo no siempre es la intención explícita, el riesgo es la inercia, la maquinaria que se instala, la cultura política que acostumbra, la ciudadanía que se resigna. Y cuando la ciudadanía se resigna, el poder se atreve a más. Por eso este es un tema solo de migración, ni un tema solo de China y Canadá, ni un tema solo de Palestina. Es el mismo fenómeno en tres espejos. El uso del miedo para concentrar poder, el uso del castigo para marcar límites y el uso de símbolos para reposicionar países en un mundo que ya no se está moviendo hacia la cooperación, sino hacia la competencia. Y si quieres una última idea que te quede sonando, cuando los gobiernos hablan como si estuvieran en guerra, tarde o temprano empiezan a actuar como si estuvieran en guerra, aunque no la declaren, aunque la nieguen, aunque la maquillen con tecnicismos. Y en ese punto, el margen de error se vuelve mínimo, porque en un ambiente militarizado,
Un error no es un error, es un incidente. Y un incidente, con las tensiones de hoy, puede convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera planeó.